this perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. Hay veces estás aquí. I want all the world to see. Un instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. They're calling us together, guiding us forever. Wish my dream would never go away. Barcelona, it was the first time that we met. Barcelona, how can I forget the moment that you stepped into the room? You took my breath away. Barcelona, Música del corazón. God willing, we will meet again someday. Manel. Gracias. Los in grau bekommen, das ist stark. Schwarz. Pierna hace todo mi cuerpo. ¡Pum! Se me subió todo. Ay, Dios mío, qué cruz. Oiga, por favor, no me asuste de esa forma tan así de repente. Muchacho, todo el mundo en serio cuando te sentieron la antorcha, pero después pusiste una sonrisa y yo no sé dónde la sacaste. Sonríe a la cámara. Que no te das cuenta que la gente empieza a caminar con la antorcha. Una mano. ¿Dónde está? Flor. ¿Puedo decir unas palabras a la prensa? Venga. Venga, Flor. Estoy muy orgullosa de estar aquí en los Juegos Olímpicos. Espero llegar a Estoy esperando. ¿Dónde está? En el ¿Que check. estás grabando? No, quita. Quita. ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Primer plano? No eres. ¿Primer plano? ¡Asun! Voy a coger mi cámara, gracias. No, te la voy a dar, tu cámara, gracias. Ya que voy a hacer mis tomas preferidas. ¿Está bien esto sola? Gírate un poco, hombre, que tanto pelo. No me saques. ¿Miras así? Sí, así. Para andar es mejor así. ¿Sacas a los niños? Asun, ¿Qué? preguntan si alguien habla inglés. Inside there's a poster. Venga, una toma guay. No te vayas, no te vayas. ¿Has oído el micro? ¿Las fotos del ping-pong se pueden comprar también ahí fuera? En el souvenir. ¿Sabes que se te oye lo que dice? Hemos... ¿Algún problema en hacer declaraciones? ¿Estás listo? Pero primero a mí, capullo.
Venga. Buenas, vamos a entrevistar aquí a las señoritas del Servicio de Información para preguntarles sobre qué opinión le merece el trabajo de los voluntarios y si han tenido muchos problemas en su labor estos días. Muy bien, ¿quién empieza? Hay que decir que esta señorita antes se ha colado por todo el morro a través del control. ¡No huyas, no huyas! ¿Sobre algún problema, más problemas con extranjeros o con personal nacional? Extranjeros. Sobre todo con americanos. Sí. ¿Problemas de idioma o que no había lo que ellos esperaban que hubiera? Idioma y algunos bastante exigentes. Sí. Uno quería comprar un palo de ahí fuera. Sí, hoy quería que le comprara un palo de estos con las manos. Acción, toma 2. Vuestra relación con los voluntarios de control de accesos, ¿cómo la calificaríais? Excelente, sobre todo con vosotros dos. Gracias. No, casi no parece que esté ensayado. Vale, muchas gracias. Y ahora que ya se acaba, 2 piedras a todos. Venga, repetimos. ¿Hay que grabar el sonido? Podemos. Ah, yo, ¿eh? Ah. ¿Cómo es? Venga. Bueno, yo voy al grano ya, los 2 besos. Bueno, Pero no te pongas tan lejos. el inalámbrico. inalámbrico, esto ya es. Disculpen la... Continuamos. Bueno, yo me llamo Javi. Sonia. Eva. Ha nacido una gran relación. Por JT. JT. A ver, una declaración ahora. Y cuando tal, avisáis allí, pues volveremos a abrir. Vamos a intentar entrevistar al jefe de turno de la mañana, Porque es difícil. señor JT. Manuel Garat. Queremos preguntarle en primer lugar si ha recibido mucha colaboración por parte de los voluntarios de su sección. Mucha, pero en pequeñas cantidades. Eso lo dice por mí. Ah, Y mucha colaboración en minutos. sí, estos últimos días ha habido muchas Bueno, conversaciones. Fabia, adelante para JT. No tenemos fuerza para poner la valla en el agujero. Hay que hacer más pesas, ¿eh? Ahora vendrá el vigilante y os ayudará. ¿Estos son todos los problemas que ha de resolver cada día? No, son no tan complicados. Lo normal es que no sean tan complicados. Vamos, que está aquí va a pasar el rato. Más o menos. Muchas gracias, JT. Amargo, ¿eh? Espera, ¿puedo saludar? ¿Puedo saludar? Sí, salude. Saludo al que está detrás de la cámara. Han escuchado ustedes al jefe de turno de la mañana, José Miguel Porcel, desde la Estación del Norte para Canal Subolímpico. Claro, no, que se me va a pegar. ¿Ya? Aquí las chicas de información entrevistando a los chicos de control de acceso. ¡Mamá! Bueno, Mira lo que me hacen. ¿habéis tenido muchos problemas con aquel chico que ha entrado por todo el morro que quería buscar algo? No, simplemente le hemos indicado con amabilidad y con sonrisa de voluntario que por favor no podía estar en este lugar en estos momentos debido a que se había acabado la competición. La sonrisa. ¿Y por qué ha entrado? Porque venía a buscar un rollo de película que se había dejado de su cámara. Mentira, venía a hablar con nosotras. No, ya nos hemos dado cuenta luego, y es lógico y lo comprendemos, pero cuando no se puede, no se puede. Es que De las chicas acuerdo. de información hay que reconocer que son muy competentes. Exactamente, y muy guapas. Lo ha dicho ella, yo no, pero son muy guapas. Oye. Quisiera aclarar lo que significa la sonrisa voluntario. Es esto. Sonrisa voluntario es el rictus que se pone en la cara durante 4 horas sonriendo a la gente. 8 horas. 8 horas. Entramos a las 7:30 y salimos a las 3 de la tarde. Comemos. La comida realmente... Horrible. No se puede opinar de la comida porque no sabe a nada. Es No asqueroso. sabe a nada. Por ejemplo... He perdido 5 kilos. ¡Ay, dichoso tú! No me digas. Ya base bocata y gana 3. No, ayer estuvimos en la playa después de plegar de aquí. Sí, nos fuimos a la Ah, playa. no, eso no lo filmas, que mi madre no lo sabe. Para mi madre estaba trabajando. Pero se fue mamá, yo no fui. O sea, él sí fue, yo no, de verdad. Yo no fui. El obispo. Ella fue ella. El obispo. El obispo. Tienes razón. Señor obispo. Tiene el micrófono apagado. Está apagado, ya No, está encendido, ya está. Bueno, ¿qué más queréis saber? Mido 1,73, peso 81 kilos, Mido- Sagitario... Déjame hablar. 1,87, alto, es más alto. 78 kilos, Escorpio. Escorpio. Y yo mido 1,65, acuario y... Yo diría que unos 90, 60, 90. No. No te pases, 53 y medio. Pero estamos hablando de las medidas, no de los kilos.
Oye, las piernas se me escapan muy fácilmente, ¿eh? Te has jugado a fútbol, ¿no? Menos mal que llevamos aquí Oye, ¿tú dónde trabajas? el protector. Viene mucho por aquí, viene mucho por aquí. No, ves, ¿Fumas? fíjate, Oye, ¿fumas? no puedo. ¿Qué dices? Ligando yo. Bueno, Ven, Sonia, te toca a ti, te tocó. Sí, ven acá, Sonia. Sonia, por favor. Sonia. Sonia, ven aquí. Sonia, te tocó. Sonia, no tengas miedo. Sonia. No, yo no voy. Un primer plano, es un primer plano. Primer plano, tú. Cotate al tejado. Yo soy de la unidad de élite. De élite. Sí, voy a tomar el sol al tejado cada día. Bueno, pues no sé, pero... No, mi cámara. Pues la he guardado en tu bolso, creo. Mi bolso está lleno al trabajo. ¿Me estás grabando? No. ¿Qué va? Hola, Hombre, saludos a mi JJ. mamá. De mi papá. Ya está, ¿Ya ¿eh? está? Bueno, despedimos a las chicas de información. Adiós, chicas. Adiós, chicas. Hola, chicos Espera, me mandas una foto. Ah, bueno. ¿Me haces una foto? ¿Estoy muy horrible? No, digamos que estás... Hola. Y no nos dan pins. Es que no nos dan a nosotros. Ya. ¡Hala! Pero, y no nos hacen la foto. ¿Vale? Sí. Bien, estamos a punto de entrar en el control A4, control destinado a VIP, organización y miembros del Comité de Olímpicos, para hablar con los voluntarios sobre qué personajes han llegado hoy a su control. Hola, voluntarios, tú veo que estás de paisano, ¿no? Yo. O sea que no vas a salir de la cámara. Hola. Vemos a la delegada de... Saludo a mi mamá. ¿Qué número de que equipo? me estará viendo. ¿Qué número de equipo sois? El 5. El número 8. El 8, me he equivocado. Jefa, tú que eres la jefa. Dos. Vamos a entrevistar a los voluntarios del control A4, un control que, como ya he dicho antes, registra la entrada de VIPs, personal de la organización y prensa. Hoy hemos tenido la visita del señor alcalde de Barcelona, Pascual Maragall. Dile cómo es, También, el señor Pascual Maragall ha entrado como 3 veces a la instalación y ha salido otras 3 veces, de las cuales 5 veces ha pasado sin dar ni los buenos días. La 6ª vez se ha dignado a darnos los buenos días y a mirarnos. Después de estas... Pero vamos a ver. Corta. ¿Cómo se puede consentir que una señorita tan guapas no le salude? O una de dos. O es de la tela de enfrente o va muy ocupado. Iba muy ocupado, iba rodeado de gente, la verdad es que se ha comportado muy correctamente. Luego también hemos recibido la visita del rey de Suecia, que iba muy contento porque ha ganado la competición. Lógico. ¿Habéis tenido muchos problemas hoy en el control? Los problemas ha sido la aglutinación creciente, digamos, de periodistas que venían a presenciar la competición, y entonces ha habido momentos de verdadero caos en el que la gente se aglomeraba Muchas demasiado. gracias, delegada. Vamos a hablar con la jefe de equipo. ¿Qué equipo crees que has podido reunir en esta ocasión? ¿Competente? ¿Es un poco...? Muy competente. ¿Te has contado Espera. Venga, que está trabajando? Acceso permitido. El bolso. Bueno, lo dejamos ya porque tenemos mucho trabajo. Vamos adentro. Prado que va. Córtalas, tío, no nos dejes mal. No se da la vuelta, ¿eh? Ahí van, muy bien. Este buen hombre trabaja en su cualquier. Hola, buenas. ¿A qué sección pertenecéis de autoprotección? No, por favor, ya no. ¡Xavi! ¿Qué? ¡Hola! No puedes. ¿Qué pertenece? ¿Control de acceso, control de paso? Resultados, sí. No llores. Y lo dice así, No, resultados. No llores. Xavi, por favor, quita eso. Que no estoy acostumbrada a esto. Ahora que te caes salimos en medio de primera. Y despedimos la conexión. Hasta luego. Vendré esta tarde, ¿no? Yo ya no, me voy a trabajar ahora. Qué morro. Te tiro la vuelta. Vamos a entrevistarla. Hombre, si tenemos aquí a nuestro jefe... JK acaba de llegar. JK acaba de llegar, señores. Me conecto el micro y vamos a entrevistar a JK. Vete más. Acércate más, no se oye. ¿Qué le parece el resultado que han tenido estos Juegos Olímpicos? Es parco de palabras este hombre, ¿eh? Más fuerte. Más fuerte, por favor. Que si no, no se oye. Un momento, me conozco. ¿Pero qué haces?
Bueno, Un autógrafo. a ver, un momento, por favor. Queremos un hijo tuyo. A ver, comente, Si son pequeños, 2. comente cómo se ha sentido durante estos juegos. Pues, La comida, el calor. Fundamentalmente hemos pasado frío, hemos pasado mucho frío. Después el exceso de alimentación pues ha hecho que se note aquí en el cinturón. Me ha costado levantarse temprano. Eso. ¿Nos puede decir algo sobre su horario tan flexible? Sí. No, debido a la rigidez del mismo, ha habido muchos momentos que me he encontrado solo. Lógicamente todo el mundo no madruga tanto como el jefe, pero bueno, lo suelo llevar bien, Vale, unas palabras de agradecimiento a alguien. ¿Quieres saludar? Sí, bien, pues sí, al que está detrás de la cámara, que es el bandarra más bandarra de todo el equipo, al reportero más dicharachero del equipo 92. Bueno, despedimos hasta otra conexión. Ja. Pues el mío. Ahora entramos en la oficina de autoprotección. La oficina que ha llevado durante toda la competición el tema de autoprotección, corrección de turnos y digamos toda la sección de autoprotección del propio COP en esta instalación. Hablaremos con V0, más conocida como Fina entre nosotros, la cual era la que nos alimentaba porque nos daba los tickets de comida. Se está sonrojando. Ella es así normalmente, de verdad, créanme. Normalmente es más seria. Lo que pasa es que ahora el agotamiento propio del final de la competición la ha vencido. Fina, coméntanos, ¿qué te ha parecido la col·laboració de voluntarios? Ha sigut magnífica, jo estic molt contenta de tots vosaltres i de la feina que heu fet i a més de la relació que heu portat amb la policia, que jo tenia por de com aniria i he anat perfectament, a part d'algun cas aïllat, però molt bé, molt bé. Estamos retransmitiendo en el canal americano. Luego esta entrevista se pasará por vídeo a toda la instalación. ¿Algún problema en concreto con el servicio de comidas? El servicio de comida ha tenido sus altas y sus bajas, más bien bajas que altas, pero en fin, hemos terminado y ¿qué vamos a decir ahora? ¿No? Nos hemos comido lo que nos han dado. ¿Has recibido alguna queja con respecto del público con respecto al tratamiento que le han dado los voluntarios? No, no he recibido ninguna queja, al contrario, vino una amiga mía particular a ver a la competición y quedó parada de las medidas de seguridad. En ninguna instalación había visto las medidas y el control de aquí. Perdona, pero es que somos los equipos de élite. Muchas gracias, Fina, y que te vaya bonito. Ahora vamos a entrevistar al jefe de seguridad de la instalación. Hola, ¿cómo estamos, señor Molina? Señor Molina, jefe de autoprotección. ¿Con qué equipo humano, digamos, profesional ha contado durante esta competición y qué opinión le merece? ¿Puedo leer ahora un momentito? Déjame, por favor, el parte que le he hecho al director. Os puedo leer el final, donde sin que yo supiera que ibais a venir por aquí, he puesto. Bueno. Los voluntarios y personal de seguridad han funcionado perfectamente, por lo que son dignos de felicitación, que yo les adelanto en este momento, sin que haya habido incidente de ningún tipo. Y esto está escrito y firmado. Firmado por el director de la unidad. Eso sin saber que me ibais a hacer la entrevista. No, eso es más de más agradecer todavía. O sea, que yo soy de los que opina que sin vosotros no se podrían haber hecho los juegos. Imposible, porque a ver dónde sacan 30.000 personas. A pesar de que algunos miembros de algunos equipos querían cortarse los pantalones, ¿eh? Que todo hay que decirlo. En eso también estoy de acuerdo, que creo que deberían haber sido bermudas. Bermudas. Por cierto, todavía queda aquí una impresentable que lleva los pantalones arriba. Menos mal que las piernas se pueden ver. De Santander tenía que ser. Ya está la pierna, Levanta la otra. Bueno, despide. En estos momentos asistimos a cómo se está recogiendo el material. A vuestra entrevista y por vuestra colaboración, ¿eh? De nada. José Miguel Porcel para Canal Subolímpico. Vamos a hablar con el JK de la tarde, que el cual ha contado con menos medios humanos que los de la mañana, creo, tengo entendido. Sí, porque siempre estábamos 30 o 32 nada más. Bueno, pero por la tarde había menos movida, según también me han dicho, algunos días. No, pero hay muchos días, mucho meneo, bastante. ¿Qué le parece la disposición de algunos puestos de control, pongamos por caso X2 o X1, con hasta 4 y 5 voluntarios algunos días?
Bueno, se podría haber mejorado porque el X1 con una persona o dos valía, ¿no? Pero lo que pasa es que, en principio, la instalación está mal conceptuada en cuanto a los accesos, sobre todo de automóviles. Se podría haberse simplificado mucho más. Muchas gracias y despedimos la conexión hasta que lleguemos a la zona de descanso. Por prensa. Uy. Por favor, prensa, despacio. Al bar. A ver, por favor, prensa. ¡Pani! La competencia. FPD. Aquí da el sol desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a la de las comidas. Vamos a ver con qué nos quieren envenenar hoy. Vamos a realizar una serie de entrevistas a las envenenadoras oficiales de la Estación del Norte. Muchas quejas por parte de los voluntarios respecto a la calidad de la comida. Sois unos quejicas. Hombre, es que mucho no hemos hecho la mili. ¿Y qué? A ver, estamos acostumbrados a la mala comida, hemos comido en casa. Pues así os vais acostumbrando. Cocinero, ven aquí, cocinero. Sí, cuando lleguéis ya estáis acostumbrados. Este, señoras y señores, es el cocinero. Es el responsable de las colitis y demás tonterías que ha habido durante esta Olimpiada. Os puedo decir el menú de hoy. Macarrones a la napolitana. Tenemos hoy para comer. ¿Qué os parece? Hombre, pues yo como siempre, la verdad es que me voy a comer a casa. Tenemos aquí algunos voluntarios de la tarde. ¡Ey! Hay que revisar la bolsa. No flash, please. No flash. No flash. Ya hablaremos, ya. Aquí la señorita Enfuca. Oye, no, tío. María Luisa Guardiola Medina. Estación del Norte, curioso. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Mucho trabajo por la tarde? Mucho trabajo por la tarde. ¿Y todavía tenéis suficiente ganas de venir aquí, la suficiente voluntad para venir aquí a tostaros al sol? La final, coño, a ver la final. ¿Quién nos ha dejado pasar? Pues nada, los controles, nuestros compañeros. ¿Qué control? ¿Qué control? La 4. Tomaremos medidas serias con A4, porque yo creo que es una pasada esta A4. ¡Yujú! Observamos la actitud positiva de trabajo de algunos voluntarios en el control C2 Norte. Hablamos con el jefe de equipo, que hay, señor JC Puch Barrachina. Estoy jodido pero contento. Saluda a mi mamá que me estará viendo a la vecina. Pero vamos a ver, compañero, ¿cómo se puede gestionar un control de acceso con esa actitud de trabajo? Con mucho cuidado. Oye, Obviamente no sacaremos nada positivo de este hombre. Por lo tanto, pasamos a una de sus auxiliares. Marisol, que se ha apalancado aquí porque aquí en este control no hay mucha faena. No, porque va a venir el chico y está muy bueno. O sea, aquí ya tenemos acoso sexual a deportista. Tenemos acoso sexual a deportista. ¿Cómo es eso? Es que está muy bueno. Pero tenía que ser al revés, los españoles a las suecas. Pero a mí no me gustan las suecas. A mí sí, oye, que yo qué culpa tengo que tú no seas muy hombre. Acósalas tú, yo acoso a los suecos. Ya no hay suecas, ya no es como... es que así se oye mejor. ¿Cómo? Ah. Quack, 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 quack. Hacemos entrevista. Ya está entrevistado, ¿eh? ¿Está entrevistado ya? Sí, ya está entrevistado. Bien, y después de esta estupidez de reportaje vamos a pasar a otras cuestiones. Más importante. Una mica, ¿no? ¿Qué? Quítale el ramo que me lo dé. Sí, hombre. Okay, photo, just photo. Ok. Ay, vete que ahorita va a salir, ¿o no? Puedes mover esto, ¿eh?
un traveling ahí, dame. No, que está rápido, no, que te vaya. Mela, una entrevista. Nos encontramos en estos momentos al lado de los voluntarios. Tenemos aquí a Javier, que en estos momentos nos va a hacer unas declaraciones muy importantes. ¿Realmente estás sentido satisfecho como hombre con estas Olimpiadas? No me he enterado de la pregunta, pero estoy muy emocionado. No, déjalo. Venga, vamos a estoy muy emocionado. No, se oye mejor así, Venga, ya. estéreo. Digo que sí, que te vuelvo a repetir la pregunta. Que si te sientes satisfecho con tu actuación en los Juegos Olímpicos. Estoy muy satisfecho. ¿Como mujer o como hombre? Estoy emocionado. Por favor, caballo. Caballo, unas palabras. Unas palabras, se va muy bien. Unos relinchos para la pieza. Otro relincho. Se han vuelto a coger de la mano. ¿Nos han visto? Atención, vamos a in situ, la primera entrevista in situ al ¿qué? ¿Tú qué eres? Yo soy el campeón mundial. Vale. Por favor, unas palabras. Sí. Gracias. Volvemos aquí, perdón. Un momento, por favor. Antes de sacar, ¿sería usted tan amable de decir unas palabras? Free for Gracias. En estos momentos estamos entrando en la grada principal. ¿Y primera? ¿Y dónde están? Y no está nadie, se han ido todos. Se han ido todos. ¿Dónde van aquellos? Cuidado. Vamos a hablar con el periodista titular que hoy se ha tomado un día de escaqueo. ¿Qué opina? ¡Hola, soy Coco! ¡Esto es estar sentado! ¡Esto es estar de pie! ¡Ah! Free for friend. Free for friend. ¿Qué facciamo? Please, no cámara flash. Qué poco originales. Vamos a acertar. Es cómodo utilizar esto. JK no ha llegado todavía, hombre. Mira No, por favor. La señorita quiere un pase para él. Guarda, tiene que guardar el sitio. Mejor equipo COP92. Camisa, que dé la camisa. Eso es un pase de día. Eso está, no, está Gracias a Dios. Y yo personalmente a cada uno de vosotros daros las gracias. Y una piedra. Darle un walkie. El micrófono. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado trabajar con nosotros? ¡Resurra por los jefes! Free for friend. ¿Estás contento?
está lo de las direcciones? Ahí está en el despacho. A ver, Ah, por cierto, Ay, sí, he hecho un papelito. Lo voy a buscar. Se niega. Que os cuente que me ha hecho una entrevista en un vídeo. Que iba- Aparte de vernos esta tarde a las 5, ¿no? La gente que somos de fuera, de comunidades autónomas, nos vamos a reunir todos en el pueblo español. No, pero hoy también. Hoy también. Yo también, ¿no? Hoy. Bueno, esto es por la mañana, Yo no claro, ¿no? estoy en esa fotocopia. No tengo, si no ha dado nadie. Eso, una hoja. ¿O no te casas? ¿Y cuántas hay? Pero no están todos en uno, ¿no? Ya sea. No, pero que será malo que te acerques. Que se oye, que se oye. Que sea serio, mira. Que va a hacer una foto. Una foto. Todos queremos más y mucho. ¡Ey! Uno. Una foto aquí, venga, tío. Anda, otra foto. Aquí el Guillermo. Me ha puesto el ticket igual que la comida. Vamos pasando. La Frankie mirando la cámara. La otra. Ahora voy, ahora voy. Maria del Mar, sisplau. Em dius la teva direcció? Choco. Aquí saludando. Ana María. Mentira. Acreditaciones. Juan Fernando. Este no lo conozco. Foto acá cualquiera. Foto acá cualquiera. A ver, un momento. Merced. Te he visto, te he filmado. Hola. Venga. No. Vull presentar el disjockey que s'ha estat preparant 2 mesos per l'ocasió. Ell és en Robert. ¿Te han puesto la pegatina o qué? Mira. A ver, unas palabras para la televisión de los voluntarios. Estoy muy emocionado, pero que muy emocionado. Es una fiesta maravillosa. Un moment, que ara ve aquí la Fina, la chica de bolsillo. Atención. Hola. Señorita Fina, por favor. Ui, Ja hem entrevistat avui. no té res a dir a la televisió dels voluntaris? Ja he parlat aquest matí, però bueno, què hem de dir? Que hem de celebrar la festa que s'ha de dir, que ens ho passem molt bé. Molt bé. Corta ja, corta. Vinga per la pista. Balboy, sí. A ver, Balboy. ¿Qué tiene que decir? O sea, mira, me duele, cuando voy, me duele, ¿no? O sea, vamos, el equipo...
¿Qué? ¡Que grites que hay mucho ruido! ¡Ay! ¡Los pelillos de España! Todos aquí, JT. ¿Me oyes? Una entrevista, JT. Anda, coño, que lo descuadra. Aquí, levanta el... No, que está grabando. Silvia Maimó. Ahora pasa. ¡Qué bonita serenata! ¡Atención! Marta Montasel. Lo mío ya no tiene emoción, ya la he visto. Yo no la he visto. Mi hermana la tiene ya, tío. Francisco Aguilera Sánchez. ¿Quién es? Oye, ¿de quién es? Esther Campañá. ¿Quién es? ¿Vale, el Mar Valero quién es? ¿La Mediterránea?
Compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, ruego una pequeña ayuda para financiar los Juegos Olímpicos. Cualquier pequeño donativo será bien recibido. Y mientras tanto les deleito con esta canción. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino no me entretengo. Gracias. Cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amics per sempre, amics a l'Ota Canorel. Friends for life, not just a summer or a spring. Ay, amigos para siempre. No queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. La amistad que nos ha unido.